Dios le bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Fluye el Río de Dios de la Iglesia Evangélica Hispana en Morristown. Apocalipsis 22, 1, 2 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora le invito a ver un poderoso mensaje. Sabemos que... ¿Cuáles son las características de un buen pastor? Y hemos ido viendo a través del desarrollo de esta tarde. Amén. Y yo estoy convencido en mi corazón que hasta este momento ya no sería necesario exponer la palabra. Cada uno de los hermanos, amén, han expresado de una manera maravillosa el trabajo que Él ha hecho. Amén. Cada uno de los hermanos que tomó parte en esta tarde expresó claramente, amén, el trabajo de nuestro pastor. Amén. Salmo 23, todos lo conocemos, amén. ¿Usted lo conoce? Amén, todos lo conocemos. Lo sabemos muchas veces así como hasta cantadito lo sabemos. Amén. Busque Salmo 23 para los que todavía no lo conocen. Aleluya, amén. Y vamos a leer Salmo 23 y de ahí vamos a entrar al pensamiento. Amén. Le damos la bienvenida en este día a los que nos sintonizan a través de nuestro programa Fluye el Río de Dios. Amén. Esperamos que este día sea de bendición. Este día que estamos celebrando el día de nuestros pastores, festejando, honrándoles. También esperamos que en este día puedan ustedes ser bendecidos a través de la palabra del Señor. Esa es nuestra oración para sus vidas, en el nombre de Jesús. Salmo 23, lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por este momento, Señor, de regocijo. Padre, este momento, mi Dios, que tú nos has dado la oportunidad, mi Dios, de poderle, Señor, expresar, Padre eterno, tal vez brevemente, mi Dios eterno, a este hombre que tú has plantado, mi Dios eterno, en esta congregación. Padre, la gratitud que hay en nuestros corazones por su obra, por su trabajo, por su dedicación, por su entrega, Padre eterno. Señor, te pedimos en esta hora que lo bendigas, que derrame bendición sobre su vida y su familia, Padre eterno. Señor, que cada una, mi Dios eterno, de las promesas, Señor, Padre, escritas, Señor, en tu palabra, mi Dios eterno, lleguen, Padre, alcancen su vida y su familia, Dios eterno. Glorifícate, mi Dios, cada día, Padre, cada momento, mi Dios eterno, que Él, Padre eterno, Señor, pise un altar, Padre eterno, tu gloria descienda sobre ese lugar. Seas tú respaldándolo, mi Dios eterno, cada día de su vida, Padre. Te lo pedimos, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, mi Dios, y al que hemos venido a darle gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Maravilloso, un salmo muy precioso, amén, Salmo 23. Amén. Pero está dividido en dos partes. Está dividido en dos partes y es muy interesante. Vamos a tomar en cuenta que David sabía lo que estaba hablando. David era un pastor. Él sabía muy bien cuando él empezó a declarar estas palabras a Dios: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Él sabía muy bien lo que él estaba hablando, lo que estaba diciendo. Y la segunda parte del verso 4 en adelante es la que a mí me llama más la atención.
Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David, como pastor, como encargado de un rebaño, tenía la obligación de guiar a este rebaño a lugares donde este rebaño pudiese ser alimentado, donde ese rebaño pudiese obtener lo necesario para vivir y subsistir. Habían veces que tenía que viajar distancias, considerablemente grandes para poder llevarlos a esos lugares. Habían veces que tocaba pasar por lugares peligrosos. Habían veces que tenía que pasar por lugares donde habían fieras salvajes, donde corría el riesgo alguna de las ovejas ser atrapada, ser devorada. Donde habían lugares cuando el rebaño estaba ya pastando, comiendo, llegaban. Tomen en cuenta, amén, eso. David sabía eso. David conocía esto. Pero dice David, aunque dice ande en valle, dice de sombra de muerte, dice no temeré. Amén. Porque cuando el rebaño está en un lugar, el pastor está siempre vigilante. Amén. No entendieron los hermanos. Muchas veces usted y yo estamos tranquilos, relajados, sin preocupación, y el pastor por allá clamando: Señor, mira, Señor, esta vida, Señor, mira esta familia, Señor, mira ese hogar. Y usted y yo tranquilo como que si nada está aconteciendo. Amén. Dice, me harás, dice, descansar tranquilo. Tu vara y tu callado, dice, me infundirán aliento. Las ovejas podían disfrutar de aquellos ricos pastos, de aquellas aguas frescas, sin tener que estar levantando su cabeza para vigilar si no venía un lobo por allí. Porque sabían que había uno que estaba vigilando por ellos. Qué lindo saber eso, hermano. Amén. De esa manera usted y yo podemos entender el reposo que sentía David cuando él decía: su vara y su callado me infundirán aliento. Él sabía, él entendía, amén, lo que él estaba hablando en ese instante. ¿Qué es un pastor? Dice, es uno que cuida, uno que atiende, uno que apacienta un rebaño. Es el encargado, dice, de llevarlo a los lugares donde estos puedan recibir, ser alimentadas, ser cuidadas, donde cada una de sus necesidades puedan ser suplidas. Uno dice que se preocupa por las necesidades, tanto espirituales como físicas, de su rebaño. Hoy en día, hermano, el pastorado se ha minimizado tanto, se ha tomado tan leve. Hay mucha gente que piensa que ser pastor es como cualquier trabajo. Cualquier trabajo. Amén. Pero la realidad es que el ser pastor, amén, es un don de Dios. Es un don de Dios para la iglesia. Usted y yo, amén, somos recipientes del don de Dios a través de la vida de nuestros pastores. Dios nos habla en nuestro diario vivir, en nuestra intimidad con Él. Cuando leemos la Escritura, amén, Dios habla en nuestras vidas. Pero también Dios nos ministra, también Dios nos capacita, también Dios nos exhorta, también nos motiva a través de aquella persona que Él ha establecido, amén, como vaso en el cual usted y yo vamos a recibir de lo de Dios. No podemos negarlo. La Biblia así lo establece. Esta fue muchas de las quejas, amén, que tuvo Dios en el Antiguo Testamento, de aquellos pastores, amén, que se preocupaban más por sus necesidades que por las necesidades del rebaño. Esa fue una de las cosas que más reproche trajo a los pastores, a los líderes del pueblo de Dios. En Ezequiel 34, vaya conmigo ahí por un momento. Vemos cómo Dios se sentía y se siente. Amén. Ezequiel capítulo 34, versos 2 y 4. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor.
Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan, dicen los pastores, a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis a las débiles, ni curáis a las enfermas. Ese es el reclamo que Dios tenía para el pueblo de Israel, para los líderes del pueblo de Israel. Y ese es el mismo reproche que Dios tiene para los líderes de nuestro tiempo también. Aquellos que dicen ser pastores, aquellos que se autoproclaman pastores, líderes espirituales del pueblo de Dios. Pero dice que la única preocupación o el único anhelo es satisfacer sus necesidades, sus orgullos, sus anhelos. Créame que Dios no toma livianamente esta actitud. Créame que Dios no pasa por alto, amén, cuando alguien trata de imponerse sobre su pueblo, sobre su rebaño, sobre aquel rebaño por el cual Él compró a precio de sangre. Amén. Para que podamos entender la magnitud de este llamado, necesitamos entender lo que para el pueblo de Dios o el pueblo judío significa ser un pastor. ¿Y por qué les ofendió que cuando Jesucristo viniese, Él dijese, yo soy el buen pastor? Dice, yo soy el buen pastor. ¿Por qué se ofendieron tanto ellos cuando Jesucristo declaró esta palabra? Cuando le dijo a ellos, amén, yo soy el buen pastor, yo pongo mi vida por el rebaño, yo pongo mi vida por ellos. Cristo siempre les habló a ellos de una manera que ellos pudieran entender el mensaje que les estaba dando. Les habló de una manera clara. Dile a tu vecino, Dios, el Señor siempre te va a hablar de una manera clara para que entiendas lo que Él te está diciendo. Amén. Las ovejas necesitan constante vigilancia y protección. Amén. Deben dormir en un lugar cerrado, un lugar que es llamado el redil. Jesús es tu redil, mi hermano. Jesús es mi redil. Usted y yo necesitamos entrar a ese redil para estar seguros. Amén. Y la meta de cada pastor es y debe ser y siempre será conducir a las ovejas a ese redil, a Jesucristo. La meta tiene que ser, amén, que cada una de esas ovejas esté segura en Él, escondida en las manos del Maestro, que entiende la importancia de llevarla a ese lugar. Los pastores, amén, en ese tiempo entendían esto. Sabían, amén, cómo era la fiera del campo. Sabían de qué andaban. Siempre estaban a acecho. Siempre estaban allí buscando, amén, cuándo arrebatar una del rebaño. Y el pastor no quedaba tranquilo hasta que cada una de aquellas ovejas entraba en aquel lugar seguro. Y un verdadero pastor, hermano, un pastor de acuerdo al corazón de Dios, nunca está tranquilo hasta que sabe que todas las ovejas están en el redil. Están en Jesucristo, salvas y seguras. Que saben que nada ni nadie la va a arrebatar de ese lugar. Amén. Esa es la que marca la diferencia entre un verdadero ministro del Señor y uno que dice ser ministro. La preocupación siempre va a ser que esa oveja esté dentro. Y si hay una que todavía no ha entrado, como relata la Escritura, la deja la manada allí y busca aquella que todavía no ha entrado. Va por ella. Ellos sabían cuando Jesucristo les estaba diciendo, yo soy el buen pastor. Ellos sabían, entendían, se ofendieron por ello. Porque ellos eran los líderes, amén, de la nación de Israel. Ellos eran los encargados de dirigir al pueblo a Dios, pero no lo estaban haciendo. Y viene el Señor y le dice, yo soy el buen pastor. En otras palabras, les está diciendo falsos, mentirosos, ladrones. Eso es lo que les está diciendo en otras palabras.
Yo soy el buen pastor. Desde tiempos antiguos, Dios llama a personas, las capacita, les da esa autoridad para que puedan llevar su pueblo, para que puedan dirigir su rebaño. Se entiende que Dios mira a su pueblo como un rebaño que necesita cuidado siempre. Esta es una idea muy bien plasmada a través de la página de la Escritura. A través de todo el Antiguo Testamento, usted y yo vemos eso, cómo Dios se refiere a su pueblo. Dice de esta manera Dios: ovejas descarriadas fueron mi pueblo. Venid, manada pequeña. En otra parte dice: yo, los llevaré, a buenos pastos. Este Dios refiriéndose a su pueblo, a usted y a mí. Así nos ve Dios a usted y a mí, como manada suya, como rebaño suyo. Y así nos dijo un día también a usted y a mí, que ovejas descarriadas éramos usted y yo. Amén. Eso éramos usted y yo, ovejas descarriadas. Éramos una manada pequeña, pero ahora Él nos ha traído a buenos pastos. Ahora Él nos ha traído a buenos pastos, donde fluye agua de vida. Amén. Donde día a día Él nos alimenta, donde día a día Él nos llena de su presencia. Oh, hermano, yo me gocé durante la alabanza. Porque esa es la misión de cada vez que usted y yo nos reunimos en este lugar: adorar al que reina y al que vive, exaltarlo. Amén. No tratar de nosotros subir al cielo, sino que a través de nuestra adoración hacer que el cielo baje a la tierra, hacer que la gloria de Dios descienda a este lugar, hacer que su presencia llene cada corazón, cada vida, transformando cada vida. Aleluya. Y ese es el anhelo, amén, de cada pastor. Cuando el pastor agarraba, amén, un cordero de la manada tierno, lo enseñaba, lo guiaba, andaba con él hasta que aquel corderito, amén, maduraba y podía alimentarse por sí solo, amén, y estar atento a lo que pasaba. También lo mismo en lo espiritual. Él ha establecido hombres, amén, para que nos enseñen, para que nos guíen y nos eduquen. Gloria sea su nombre. Maravilloso es Dios. Dígale que está a su lado: Dios es bueno, Dios es maravilloso, y Él y para siempre su misericordia. Aleluya. Vaya conmigo a primera de Timoteo, capítulo 3. Maravilloso Dios. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 3. ¿Lo tiene? Maravilloso Dios, amén. Vamos a tratar de cubrir esto un poco rápido, el tiempo se nos está escapando. Dice del verso 1 en adelante, dice: palabra fiel, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. También, si vamos a la carta de Tito, capítulo 1, verso 6 en adelante, dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy interesante, hermano, cada una de las características que esta persona debe poseer. Dice, si alguno anhela, dice, obispado. O sea, si alguno anhela, dice, servir en la casa de Dios. Si alguno anhela tener un puesto, amén, de liderazgo en la casa del Señor, hay requisitos que tiene que cumplir. Hay cualidades que tiene que tener. ¿Cuántos anhelan servirle al Señor? Amén, eso es usted y para mí también entonces. Aquellos que anhelamos servirle, aquellos que anhelamos ser instrumento en sus manos. Hay cualidades. Comienza, dice que, primeramente dice, es una buena obra la que usted y yo anhelamos, el querer servirle a Él. Pero vemos también cada una de las características que encontramos tanto en Timoteo como en la carta que le es enviada a Tito. No tiene nada que ver con preparación académica. No tiene nada que ver en cuanto yo conozco de la Escritura, aunque tengo que conocerla. No tiene nada que ver de cuántos institutos yo me he graduado, aunque tengo que estudiar. No tiene que ver a qué colegio, a qué escuela yo fui, aunque tengo que prepararme. Sino tiene que ver con la actitud, con el carácter de la persona. Tiene que ver con la personalidad de él. Porque hoy día vemos personas, hermanos, que tienen un conocimiento de la Escritura terrible. Le citan la Biblia con punto y comas. La conocen, pero no la viven. Se la citan de una manera, hermano, que usted se sorprende. Pero cuando usted va a ver su conducta, cuando usted va a ver su manera de vivir, se da de cuenta que simplemente la conoce, pero no la vive. Pablo le escribe tanto a Timoteo como a Tito y le aconseja y le dice: si hay personas que quieran servir en la casa de Dios, si hay personas que anhelan servir en la casa de Dios, buena cosa desean. Está bien, felicidades, se les aplaude. Le dice, pero le dice, es necesario. Es necesario. Oiga bien que no le dice, es recomendable. No, le dice, es necesario. O sea, tiene que poseer esas cualidades. Tiene que ser una persona dueña de sí misma. Tiene que ser una persona sometida a Dios. ¿Para qué? Dice, para que pueda enseñar, para que pueda exhortar. Cuando yo no me someto a Dios, cuando yo no me someto a lo que la palabra me dice, y yo quiero exhortar a alguien más, ¿qué cree que va a acontecer? Dice, la enseñanza va a ser blasfemada. Amén. Por eso claramente le dice Pablo, le dice, estas son las características, estas son las cualidades, amén, que debe poseer una persona que anhela estar en autoridad, una persona que quiere, amén, servir en la casa de Dios, una persona que quiere ser instrumento en las manos de nuestro Dios. No te dejes deslumbrar por el conocimiento que planea o que piensa o que muestre. Amén, si no, dice su conducta, cómo vive en su casa, cómo se comportan sus hijos, qué dice su esposa, su esposo de él, qué dicen los vecinos de él, qué dicen en su trabajo de él o de ella. Créame, mi amado hermano, que si el día de hoy las iglesias del Señor tomaran en cuenta el consejo de Pablo para establecer líderes dentro de la congregación, usted y yo todavía estaríamos viviendo en el día de Pentecostés. Todavía usted y yo estaríamos, amén, viendo cómo Dios resucita a los muertos, viendo cómo aquel mudo comienza a hablar, viendo cómo aquel ciego empieza a ver, viendo cómo el cojo se levanta y empieza a danzar para su Dios. Esa es una realidad de que hoy día muchos anhelan ministerio en el Señor, pero no quieren pagar el precio. No quieren someterse a la palabra. No quieren escuchar consejo. Y cuando el hombre de Dios empieza a predicar la palabra y empieza a dar el mensaje,
Yo siempre le digo yo a mi esposa, que cuando yo vine aquí la primera vez, bueno, las primeras veces mejor dicho, siempre salía enojado de aquí. Yo me iba para mi casa enojado. Y para que se me pasara el enojo me iba para el cine. Para olvidarme de ese momento. Porque eso es lo que la palabra hace. Confronta el pecado. Y nos incomoda. Y nos enoja. Amén. Y nos enoja y nos hace sentir mal. Y empezamos a decir, ¿y ese qué se cree? Como que si él fuera perfecto. Pero Pablo no está hablando de una vida perfecta. Amén. Pablo está hablando de una persona que reconoce sus debilidades. Una persona que reconoce que día a día necesita de Dios. Que cada día él necesita más y más de la sabiduría de que viene de los altos. Porque la tarea que tiene es grande. Algunos le damos más trabajo que otros. Amén. Eso es lo que está hablando el apóstol. Yo salía enojado, hermano. Yo salía molesto. Pero ya en aquellos momentos de soledad, en aquellos momentos donde solo estaba yo, amén, solo ahí encerrado, empezaba a meditar en aquellas palabras. Y empezaba a venir algo maravilloso a mi vida, que yo no entendía en ese momento. Y empezaba a venir convicción de parte del Espíritu Santo a mí. Y empezaba a usar aquella palabra que se había hablado. Y empezaba a usar aquella palabra que Dios había ministrado a través de aquel varón. Y empezó a haber una necesidad en mi vida. Una necesidad que yo pensé que iba a ser suplida en tantas cosas, placeres allá afuera. Y entre más intentaba yo saciar aquella necesidad que yo pensaba que tenía, más se agudizaba dentro de mí la necesidad por Él. Amén. Y eso es lo bonito, hermano, cuando hay hombres que entienden lo que entendió Pablo, que dicen, juzguen ustedes. Si es justo que yo venga y me preocupe por quedar bien con cada uno de ustedes o quedar bien con aquel que me envió. Juzguen ustedes si es justo que yo me preocupe, que usted salga contento conmigo de este lugar, o que aquel que me dijo, dile a mi pueblo, me diga, bien hecho, fiel siervo. Años después yo entendí eso. Y le doy gracias a mi Dios por la vida de mis pastores. Porque Él entendió claramente que su compromiso es con Él primeramente. Y que Él está llamado a educarlo y a fortalecerlo y a instruirlo a usted y a mí como oveja suya. Amén. Es importante, amén, que el que anhela una posición en el Señor, una posición de liderazgo, tenga, dice, un conocimiento amplio de la Escritura. Tenga un conocimiento de lo que Dios quiere para su pueblo. Tenga un conocimiento de hacia dónde Dios quiere llevar a su iglesia. Para que de esa manera pueda instruirla. Para que de esa manera pueda guiarla. Amén. Siempre que Dios, amén, llamó a un hombre a guiar su pueblo, nunca en la Escritura usted va a encontrar que Dios le dijo, ve y allá es como tú puedas hacer. Dios lo llamó, Dios lo capacitó, Dios lo dotó y Dios lo respalda. Amén. Dios le da las herramientas necesarias para llevar a cabo la tarea. Esperamos que este mensaje haya tocado su vida y le invitamos a que si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y quiero que tú seas el centro de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, la Biblia dice que usted ha nacido de nuevo. Lo invito a que se congregue en una iglesia que prediquen a Jesucristo. Y si está cerca de nuestra ciudad, puede visitarnos. Es desde ya usted bienvenido. Para más información, visítenos en nuestra página web www.iglesiaevangelicahispana.com.